Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22. Vamos a leerlos y luego avanzamos en la meditación acerca de este pasaje. Dice de la siguiente manera: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, como les decía, mis hermanos, vamos a concluir con el tema sobre la disciplina eclesiástica. Y antes de entrar en la otra parte del pasaje que debemos considerar, a mí me gustaría hacer un breve repaso de las cosas que estuvimos mirando el día domingo pasado. Básicamente decíamos, mis hermanos, que este tema de la disciplina eclesiástica no es un tema que nosotros escuchemos frecuentemente enseñado en diferentes contextos de iglesia. Es un tema difícil de escuchar, es un tema difícil a veces de entender, a veces es un tema difícil de aceptar, es un tema difícil de predicar también, ¿cierto? Sin embargo, es un tema que se encuentra en la palabra de Dios, y decíamos que yo quería quizá cambiar un poco la perspectiva acerca de este tema que puede haber en el corazón nuestro, porque muchas veces pensamos, cuando tocamos este tipo de temas, de una manera, lo vemos como una manera un poco fuerte, ¿no? Temas que son difíciles de entender o de procesar. Sin embargo, yo les decía a mis hermanos, este tema, como otros temas bíblicos, son un regalo de parte del Señor. La disciplina eclesial es un regalo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que Dios nos entrega a nosotros en su palabra es algo para nuestro bien y para nuestro provecho espiritual. Y este tema de la disciplina no es la excepción. Y hablábamos de 3 aspectos principales en los que podríamos ver el tema de la disciplina. Podríamos verlo primeramente en cuanto a la disciplina del Señor, la disciplina de Dios como Padre, con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Allí no hay intervenciones humanas, o quizá en algunos contextos podría ser, pero es Dios tratando personalmente con cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y dice la palabra del Señor que Él nos trata como a hijos, ¿cierto? Nos trata como a hijos. Y si el Padre Celestial no nos disciplinara, entonces seríamos como si fuésemos hijos bastardos, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande por nosotros que nuestro Padre Celestial nos disciplina. Y en ese contexto ya hablamos suficiente. Yo les invitaba a que... Buenas. Yo les invitaba a que repasáramos lo que habíamos estudiado en Hebreos capítulo 12. No sé cuántos hicieron el ejercicio de repasarlo, ¿sí? No hay justo ni a un uno. Bueno, Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Porque ahí nos hablábamos un poquito más acerca de ese concepto de la disciplina paternal de nuestro Padre Celestial. También hablábamos un poco de la autodisciplina, podríamos decir el autoexamen que nos hacemos cada uno de nosotros. Pero debemos ser cuidadosos con ese autoexamen. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, no somos buenos jueces de nuestras propias acciones o motivaciones. Entonces, ese autoexamen tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando miramos la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra es como un espejo, ¿cierto? La palabra de Dios es como una espada que atraviesa nuestra vida y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad?
Fíjense que habla de pensamientos e intenciones del corazón. Porque muchas veces en la superficie nosotros podemos juzgar tanto las acciones de otros como las nuestras propias acciones como buenas. Pero solamente la palabra de Dios va a lo profundo, a la intimidad de nuestros corazones y nos muestra qué es lo que en verdad, si eso que hacemos en verdad es conforme al corazón de nuestro Dios. Entonces, ese autoexamen tenemos que hacerlo a la luz de la palabra del Señor, dejando que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y allí es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos una relación con la palabra del Señor. ¿Cómo se va a producir esa confrontación en la que Dios habla a nuestros corazones por medio de su palabra si nosotros no tenemos una relación con la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es lo último que nosotros miramos durante nuestro día, o incluso a veces pasan días, semanas, meses y años y nosotros no nos acercamos a la palabra para que la palabra nos guíe, nos dirija, nos corrija, nos anime, nos fortalezca, nos mueva en nuestro diario andar con el Señor. O si toda la palabra que nosotros recibimos es la palabra que nosotros recibimos aquí los domingos, no debería ser. Cada día de nuestra vida nosotros debemos tener una relación con la palabra del Señor, para que la palabra de Dios nos hable, ¿cierto? Y nos guíe y nos mueva en la dirección que Él desea para nosotros. Y lo último que vimos, que fue el tema como tal que queríamos tratar el domingo pasado y que vamos, como les decía, a culminar el día de hoy, ya tiene que ver con la disciplina eclesial. Entonces, la disciplina eclesial es el regalo, es el medio que Dios nos ha dado para tratar con el pecado no resuelto de los creyentes. Mis hermanos, muchas cosas de nuestra vida se resolverían con mucha facilidad si nosotros fuésemos honestos con el Señor en nuestra relación personal con Él, ¿cierto? Si nosotros, cuando hay algo en nuestra vida y la palabra del Señor nos muestra esas cosas de nuestra vida, si nosotros llevamos al Señor estas cosas en arrepentimiento, en confesión, si pedimos la guía del Señor para tratarlas, si damos los pasos que la Biblia nos pide que demos en ese sentido personal. Tantas cosas de nuestra vida se podrían resolver y se podrían manejar de esa manera. Pero como es un hecho que somos parte de un cuerpo, y como es un hecho que somos humanos, y como es un hecho que somos pecadores, entonces también es un hecho que de alguna manera en ese contacto que tenemos los unos con los otros se van a producir diversas clases de tropiezos o de ofensas que podemos experimentar unos hacia los otros. Veíamos un pasaje que dice que los tropiezos de alguna manera son inevitables, ¿cierto? En el mundo hay tropiezos, decía la palabra del Señor. Si no fuese de esa manera, no necesitaríamos estar escuchando y aprendiendo estas cosas todos los días. En nuestras vidas hay tropiezos, en las vidas de todos nosotros, porque somos humanos, somos pecadores. En el contexto de la iglesia se producen ofensas, con frecuencia o sin frecuencia, en algún momento, esporádicamente o no, pero se producen ofensas. Y la palabra de Dios nos muestra cómo nosotros deberíamos tratar con esas ofensas que se producen entre nosotros, o esos pecados que se producen entre nosotros y que muchas veces no queremos resolver. Entonces, los pasos que vimos en el pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, el primero de estos pasos tenía que ver con cuál debería ser el tratamiento inicial cuando se produce una ofensa. Dice el pasaje: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y estuvimos analizando un poquito ese pasaje, pero no sin antes también ver un poquito del contexto. En el contexto de este pasaje, ¿qué cosas encontrábamos? Por ejemplo, en los versículos 7 en adelante, donde habla de los tropiezos, 5 en adelante, nos decía: hermanos, no sean ustedes los que causen tropiezos, ¿cierto? Los tropiezos se van a desarrollar, pero procuren, ¿cierto? Esfuércense por no ser ustedes quienes producen el tropiezo. Alguien decía en una ocasión: una cosa muy mala es pecar, otra cosa muy mala es hacer pecar a otra persona, y una cosa mucho más terrible es hacer pecar a los pequeñitos del Señor. Un tropiezo es una caída en pecado, ¿cierto? Entonces, es muy malo que pequemos, claro,
Es muy malo hacer pecar a otros, mucho más malo, es mucho más malo cuando hacemos pecar a alguien que de pronto está empezando también en su caminar con el Señor. Y el Señor dice, es algo delicado. Muchas veces nosotros miramos nuestros pecados con bastante liviandad, nuestros propios pecados, ¿cierto? Miramos muy fuertes los pecados de otros, pero nuestros propios pecados los miramos con bastante liviandad. Nos consentimos a nosotros mismos, ¿cierto? No soy tan malo, no soy tan pecador, no soy tan lo que sea. Sin embargo, la palabra del Señor, a través de este llamado, nos invita a que consideremos la gravedad del pecado. Es malo pecar, muy grave. Es malo hacer pecar a otros, muy grave. Es malo hacer pecar a los pequeñitos del Señor, todavía más grave, ¿cierto? Dice el Señor que quien lo hace debería atarse mejor una soga al cuello y tirarse a lo profundo del mar que hacer, se está escuchando todavía, ¿cierto? Que hacer pecar a uno de los pequeñitos del Señor. También, mis hermanos, encontramos en el contexto de este pasaje la parábola de la oveja perdida. Y lo que aprendíamos de esta parábola de la oveja perdida es que todos nuestros hermanos son valiosos para el Señor. Y lo que esté a mi alcance para recuperar a un hermano que está extraviado, yo debería hacerlo. El esfuerzo necesario. Porque el pasaje dice, no es la voluntad, versículo 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, ¿cierto? Todo lo que está a mi alcance para tratar de recuperar a esa oveja que se ha perdido, yo debería estar dispuesto a hacerlo. Todo lo que está a mi alcance. ¿Por qué? Porque cada alma, cada creyente es extremadamente valioso para el Señor, porque fuimos comprados por un precio extremadamente alto. Así que cuando se producen ofensas entre nosotros, no deberíamos descartar rápidamente a nuestro hermano, ¿cierto? Ya ese hermano yo lo desecho, ese hermano ya no quiero saber nada más de él, ese hermano, no, debemos procurar por los medios necesarios hacerlo. Hay un pasaje que siempre traigo a mi mente cuando tengo que lidiar de pronto con alguna situación y es, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿cierto? Eso lo encontramos creo que en 1 Corintios, me parece, si no recuerdo mal en este momento, en cuanto dependa de vosotros. Habrán situaciones u ocasiones en las que no dependerá, pero en todo lo que yo pueda hacer, en obediencia a la palabra del Señor, para tratar de recuperar a esa oveja perdida, debería estar dispuesto a hacerlo. Todo lo que pueda hacer para restaurar una relación con mi hermano, debería estar dispuesto a hacerlo. Así me hayan causado una herida, así yo haya causado la herida, lo que sea necesario hacer, deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Ese corazón de este pasaje que estamos mirando es lo que precisamente encontramos al final del pasaje principal que estamos estudiando, los versículos 21 al 22, cuando Pedro pregunta, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Porque a nosotros 70 veces 7, ¿verdad? 70 veces 7. Entonces nosotros queremos los límites, a nosotros nos gustan los límites. Nosotros decimos, yo lo perdono, ¿cierto? Hasta la mitad, 3.5. O yo perdono, pero no olvido. Sí, también. Es cierto. Hermanos, yo hice un paréntesis la vez pasada, ¿cierto? Yo les decía, perdonar no es permitir que se siga abusando continuadamente de nosotros, ¿cierto? Perdonar es remitir la deuda. Yo no te voy a cobrar, yo no me voy a vengar de ti. Si tú me ofendes muchas veces, yo te perdono todas y cada una de esas veces. También a veces hay que tener cierto cuidado con una persona que ofende y ofende y ofende, y se le perdona y se le perdona y se le perdona, pero ofende y ofende y ofende, ¿cierto? Entonces, hay que perdonar siempre. Siempre hay que perdonar. Siempre hay que dejar a un lado la ira, el enojo, la sed de venganza. Siempre hay que hacerlo. Pero también a veces hay que ser cuidadoso con esa persona que ofende y ofende y no cambia, ¿cierto? Y no cambia. Perdón que haga aquí el paréntesis, porque estamos hablando de este tema.
Pero en alguna ocasión creo que he compartido con ustedes el ejemplo de cuando nosotros prestamos algún dinero, ¿verdad? A una persona le prestamos un dinero, digamos 200,000 pesos. Y esa persona me dice, ¿sabes qué? No te puedo pagar, no te lo puedo pagar, perdóname la deuda. Y yo le digo, te perdono, no te voy a cobrar esa deuda, ¿cierto? No me debes absolutamente nada. Y la semana siguiente me dice, oye, tú me perdonaste, eres muy generoso, ¿verdad? Muy considerado. ¿Me prestas 2 millones? Entonces yo le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo veo que estás en necesidad y es urgente para ti y con amor te los vuelvo a prestar, ¿cierto? Te los pago en una semana y no me los paga. Me dice, lo siento, perdóname la deuda, ¿cierto? Perdóname porque no tengo cómo pagarte. Yo le digo, ¿sabes qué? Te perdono, sí, te perdono. Y viene una tercera vez y hay una necesidad familiar muy grande, yo soy su único amigo y me dice, no tengo a quién más acudir. Yo sé que te he fallado antes, pero necesito que me ayudes. Y el Señor mueve nuestro corazón a ver la necesidad de esa persona y decimos, de verdad está pasando por un tiempo difícil. Yo sé que ya en 2 ocasiones pasadas no me ha pagado la deuda, pero yo creo que lo necesita y yo voy a ser generoso con esta persona para reflejar el corazón de Dios. Y no me lo paga. La cuarta vez yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cierto? ¿Cómo era que decía mi hermano Edwin? Yo te amo tanto que no voy a permitir que sigas pecando, ¿verdad? Que sigas pidiendo dinero prestado y no pagando el dinero que te prestan. Entonces, mis hermanos, debemos también a veces distinguir lo que significa perdonar, ¿cierto? Perdonar es liberar a la persona de la deuda que ha producido sobre mi vida. Pero perdonar no necesariamente significa permitir que las personas sigan engañándonos, abusando de nosotros. Eso no es perdonar, ¿cierto? Eso es permitir un abuso que se puede evitar, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ese panorama, en todo caso, nosotros podemos encontrar en el pasaje también, en el contexto de este tema de arreglar las cosas con nuestros hermanos, podemos encontrar la parábola de los 2 deudores. Un hombre tenía una deuda que no se podía pagar, era demasiado grande con su señor y el señor le perdonó la deuda, ¿cierto? Pero luego este hombre, que uno de sus consiervos le debía a él dinero, el que había sido perdonado de una deuda impagable, un consiervo suyo le debía una cantidad más pequeña, pero este hombre no quiso perdonar la deuda. Entonces cuando el señor o el amo se enteró, lo hizo pagar hasta el último centavo. Y termina la palabra de Dios diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué hará el Señor? Hará pagar toda la deuda. Ahora, yo les decía, es importante que nosotros veamos el contexto de estas cosas, porque todo esto, estos pasajes que hemos considerado no están desconectados unos de otros, están relacionados los unos con los otros, ¿verdad? Y dentro de este contexto no es que el Señor esté diciendo que a nosotros los creyentes que ya hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo, ahora ya no vamos a ser perdonados, no. Lo que el Señor nos está mostrando aquí, hermanos, es que un corazón no perdonador en realidad muestra una gran evidencia de que no ha recibido el perdón de Dios en su propia vida. Una persona que se rehúsa a perdonar las ofensas de sus hermanos es una persona que no está reflejando el corazón de Cristo y muy probablemente es una persona que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, porque Él a cada uno de nosotros nos ha perdonado una deuda que tiene un valor infinito. O sea, ¿cuál era la deuda que teníamos cada uno de nosotros con Dios? Una deuda extraordinaria, ¿cierto? No había manera en que nosotros pudiésemos pagar esa deuda. Además que la deuda es contra el Creador, contra el Dios Santo. Es una deuda impagable. Pero Dios se ofreció a pagarla por nosotros, ¿verdad?
Dios envió a su Hijo, dijo, yo no les voy a cobrar esto, yo no me voy a vengar de ustedes, yo les ofrezco a mi Hijo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y podamos tener una amistad con ese Dios perfecto. Ese Dios que nos perdonó a nosotros, también es el Dios que nos invita, o que nos ordena más bien, que también nosotros perdonemos a nuestros hermanos, así como Él lo hizo con cada uno de nosotros. Pero bueno, dije que iba a hacer un breve resumen y me alargué, ¿cierto? Allí en esa parte. Pero bueno, creo que nos ayuda nuevamente como a conectar y a tener otra vez el contexto, para no sacar las cosas de su contexto, sino tener un panorama amplio del tema que nosotros estamos considerando. Todas esas cosas del contexto nos dan el verdadero corazón de la disciplina. La disciplina no es el procedimiento que Dios nos dio para echar a la gente de la iglesia. La disciplina es el procedimiento que Dios nos ha dado para restaurar, para reconciliar a los hermanos que están pasando por algún tiempo de ofensa en sus vidas. Bien, entonces, nuevamente, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, no esperes a que tu hermano te busque, ve y busca a tu hermano. Dice aquí, repréndele, o sea, pon de manifiesto la situación, convéncele. También usted usaba la palabra reproche en la traducción que les compartía la vez pasada. Estando tú y él solos. ¿Por qué tú y él solos? Porque decíamos que hacer este primer paso en privado demuestra varias cosas. Número 1, demuestra amor bíblico. Una persona que busca a su hermano cuando se ha producido una ofensa es una persona que quiere arreglar las cosas con su hermano. Si yo, por ejemplo, recibo una ofensa de mi hermano, cualquiera que sea, y lo que yo hago inmediatamente es empezar a repartir la ofensa por toda la congregación, por todo el barrio, por todo el país, por todo el mundo, ¿hay un deseo de arreglar las cosas con el hermano? No, simplemente hay un deseo de buscar el apoyo y el respaldo de otras personas para, no sé, tal vez defender mi posición, mi postura frente a eso. Entonces demuestra un amor bíblico. Hermano, tú me ofendiste, yo quiero que arreglemos las cosas, la cosa es de esta manera, esta fue la ofensa, así me hiciste sentir, esto fue la manera como me defraudaste, y hay una conversación y se arreglan las cosas y podemos seguir avanzando en la dirección que el Señor quiere. Dice ahí, si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Se ha producido una restauración y ese hermano entra plenamente en el vínculo del cuerpo de Cristo una vez más. También, mis hermanos, muestra un deseo de no querer agrandar las cosas innecesariamente. Si es necesario, hay que hacerlo. Si no es necesario, buscar a la persona en privado para tratar algún tema en particular manifiesta un deseo de querer resolver, no de querer agrandar. Y yo les decía a mis hermanos, muchas veces confundimos el amor con muchas cosas. Confundimos el amor con sentimientos, confundimos el amor con emociones, pero el amor bíblico, hermanos, implica sacrificio. El amor bíblico implica sacrificio. El amor bíblico implica asumir un costo. El costo de, en muchas ocasiones, ser rechazado, en muchas ocasiones ser malentendido, en muchas ocasiones ser ignorado, bueno, no lo sé. Pero incluso así, es un costo que deberíamos estar dispuestos a asumir. Mis hermanos, ser un discípulo de Jesús, nadie dijo que era sencillo. El Señor Jesucristo dice que debemos tomar nuestra cruz e ir en pos del Señor Jesucristo. Y cuando tomamos nuestra cruz, eso implica morir a nosotros mismos. Y si hay algo, mis hermanos, que nosotros como seres humanos no queremos hacer, es morir a nosotros mismos. Nuestra carne quiere vivir, nuestra carne quiere manifestarse, nuestra carne quiere tomar el control, nuestra carne quiere ocupar el primer lugar, pero necesitamos sacrificar esa carne en la cruz de Cristo, en la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que de esa manera también nosotros podamos honrarlo en todas las cosas que hacemos. Bien, la segunda instancia del proceso, si se ha producido ya esa búsqueda de mi hermano, ¿cierto?, para intentar razonar con mi hermano acerca de una situación en particular,
La segunda instancia que la palabra de Dios nos muestra está en el versículo 16, que nos dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, ¿en qué momento yo debería pasar de hablar a solas con mi hermano a tener la necesidad de buscar a 2 testigos para hacerlo? A lo que me refiero es en qué momento en particular. Si yo hablo con mi hermano una vez y mi hermano no me escucha, entonces yo puedo ya decir, ¿sabe qué? Fue su problema, ¿cierto? No me quiso escuchar, yo voy a traer 2 testigos para que se acabe y con esa actitud de, no sé, de enojo, de orgullo, de arrogancia. Obviamente no. Y no es que haya una regla, eso dependerá de la situación, la circunstancia en particular que se esté tratando, ¿cierto? Pero el corazón es, yo quiero restaurar las cosas, quiero procurar que las cosas vuelvan a estar en un estado de salud espiritual. Si es necesario ir a buscar a mi hermano varias veces antes de pasar a un paso siguiente, debería estar dispuesto a hacerlo. Si por las circunstancias o las características de la situación se amerita un tratamiento más rápido, deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Creo que la palabra de Dios nos está dando principios, ¿verdad? Principios que deben ser aplicados a cada situación, y cada situación es diferente. No todas las situaciones son iguales o tienen la misma característica. Incluso yo creo que hablábamos en los grupos de oración de algunas circunstancias en particular, cuando por ejemplo yo trato un caso en particular con mi hermano, pero no es una situación que, a pesar de que el hermano me haya escuchado, a pesar de que el hermano diga, usted tiene la razón en lo que está diciendo, no es una situación que debería quedar allí, ¿cierto? Que debería haber un proceso de restauración, un proceso de buscar a personas afectadas por la situación y reparar con esas personas las cosas. Pero la persona dice, no, yo ya pedí perdón, ya todo se acaba aquí. No. A veces hay cosas que necesitamos restaurar. Si en verdad ha habido un verdadero reconocimiento y arrepentimiento en nuestras vidas, deberíamos estar dispuestos a reparar las cosas. Y les voy a colocar un ejemplo. Otra vez voy a volver al tema del dinero, ¿sí? Que yo sé que es una fibra sensible para todos nosotros. Un hermano, yo encuentro que un hermano le debe dinero a una persona. Yo le digo, hermano, eso que estás haciendo no es un buen testimonio. Tú estás prestando dinero y no lo estás pagando. Hermano, eso no refleja un buen testimonio ni ante esa persona, ni ante la iglesia del Señor, ni ante otras instancias. Entonces yo te animo a que lo pagues. Y el hermano me dice, ¿sabes qué, mi hermano? Gracias, sí, tienes toda la razón. Yo estoy debiendo dinero y me has convencido. Y entiendo que lo que estoy haciendo es pecado y que está mal. Entonces uno diría, bueno, ya has ganado a tu hermano. Pero hermano, hay algunas cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Como por ejemplo, devolver el dinero que no has devuelto. Entonces, el paso termina cuando las cosas en verdad han sido resueltas. No solamente cuando yo digo, reconozco, me arrepentí, sino cuando las cosas en verdad han sido resueltas delante del Señor. Porque entonces nos volvemos facilistas. Sí, mi hermano me confronta con algo y yo digo, sí, hermano, tienes toda la razón, pero sigo haciendo las mismas cosas que estaba haciendo antes en mi vida. Y de pronto puedo utilizar el proceso como una forma de escapar, ¿cierto?, de las cosas que necesito arreglar o por aquellas por las que yo necesito responder. Mis hermanos, un corazón creyente es un corazón que procura restaurar y reparar las cosas, y a veces hasta ir más allá de lo estrictamente necesario. A veces lo estrictamente necesario es devolver la cantidad de dinero que yo iba a decir, Robeno, que me pidieron prestada y no pagué. A veces lo estrictamente necesario es eso, pero a veces, mis hermanos, por testimonio, por amor cristiano, por generosidad, yo debería ir un poquito más allá. Creo que les compartí en alguna ocasión de una persona, un amigo,
que me había defraudado con algo económico. Habían pasado los años y yo había olvidado completamente que había ahí esa deuda. En su momento a mí me molestó, estaba enojado, lo busqué para que me pagaran, no se pudo, y al final yo me olvidé. O sea, pasaron los años, no nos volvimos a ver y yo me olvidé de esa deuda ya. Había dado le había echado tierrita, ¿cierto? Naturalmente le crecieron musgos, ¿cierto? Y ahí se olvidó la deuda que estábamos hablando. Pero un día esta persona me llamó y me dijo, oye, ¿sabes? Hace tantos años yo te pedí un dinero prestado y nunca te lo pagué. Y cuando me llamaste, yo me escondí, ¿cierto? No te pagué ese dinero. ¿Será que nos podemos ver? Yo quiero hablar contigo. Y nos reunimos y hablamos, y después de la conversación, que nos preguntamos por nuestras familias y todo eso, porque era un amigo querido de corazón, me dijo, mira, esto fue lo que yo te defraudé. Yo le dije, no es necesario, eso ya fue hace mucho tiempo. No, por favor recíbemelos porque yo quiero hacer lo correcto. Se lo recibí y me dijo, ¿y sabes qué? Yo te defraudé, así que quiero darte esto adicional, como una compensación. Yo no se lo estaba pidiendo, yo no se lo estaba exigiendo, pero en su corazón él quiso tener un deseo genuino de reparación y para con el Señor exactamente, y lo quiso hacer de esa manera. Yo no se lo estaba pidiendo y no se lo estaba exigiendo. Entonces, mis hermanos, cuando en verdad hay un genuino arrepentimiento en nuestros corazones, nosotros no llegamos al punto de decir, yo ya hice lo que tenía que hacer. No, nosotros decimos, ¿saben qué? Yo he ofendido, he dañado, estoy dispuesto a ir más allá de lo, ¿cómo se diría? Lo estricto, lo que sería lo justo, ¿verdad? Para mostrar un corazón transformado, genuino, un genuino arrepentimiento, una generosidad, ¿cierto? Lo contrario, a veces demuestra que el arrepentimiento no ha sido un arrepentimiento sincero en el corazón. Es cierto que nosotros, mis hermanos, podemos decir, mi arrepentimiento solo lo conoce Dios. Nadie más puede juzgar el arrepentimiento verdadero o no de una persona. Hasta cierto punto eso es verdad, hasta cierto punto. Porque también dice la palabra de Dios que hay frutos dignos de arrepentimiento. Así como la fe en Cristo se ve reflejada a través de una vida transformada, también un arrepentimiento genuino se ve reflejado a través de un cambio, ¿cierto? De una transformación. Ya hemos hablado un poquito de eso antes, cuando hablábamos de remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es, allá mi conciencia me sacude, me mueve y yo ahogo mi remordimiento en el alcohol o en otras cosas. O me afecta por un ratito y después sigo mi vida como si nada, he callado mi conciencia y no pasa nada. Pero un verdadero arrepentimiento es dar la vuelta, es dar la espalda al pecado para tener la mirada puesta en Jesucristo. Es rechazar el pecado y mirar a Cristo y seguir a Cristo y honrar a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. Pero bueno, ¿cuándo termina la primera instancia? Dios nos dará la sabiduría para pasar a la segunda instancia en el momento oportuno. En esta segunda instancia, mis hermanos, entonces llegaríamos al punto en que una persona no atiende a la reprensión. La persona no atiende a la reprensión. Entonces, dice la palabra, busca a uno o dos para que sean tres, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál es la función de estos testigos? Yo encuentro 2 funciones principales. La primera función es escuchar, la segunda función es de alguna manera intermediar. ¿Escuchar por qué? Mis hermanos, porque no escuchamos, ¿cierto? Los seres humanos no escuchamos, no nos gusta escuchar. A veces tenemos nuestra mente ya una idea fija, plasmada allí, y a veces lo que escuchamos simplemente es lo utilizamos para alimentar la idea fija que ya nosotros tenemos en nuestra mente. No escuchamos para entender. Yo creo que todos lo hemos vivido. ¿Quién de nosotros no ha estado en una, por lo menos los casados, no hemos estado en una discusión con nuestra esposa, o no lo llamemos discusión, llamémoslo debate amoroso, ¿cierto?
¿Quién de nosotros no ha estado en un debate amoroso con su pareja y estamos escuchando el argumento, las indicaciones de nuestra pareja, pero en lugar de estar escuchando para entender cuál es la situación, qué es lo que pasa en su mente o en su corazón, ya estamos pensando, me dijo esto, le voy a responder esto. Me dijo esto también, le voy a responder esto otro. Me dijo esto, le voy a responder esto. Es la manera como normalmente los seres humanos escuchamos, pero no escuchamos para entender, para considerar el punto de vista de la otra persona, para entender qué es lo que me quiere decir. Entonces, hermanos, la labor de estos, y de hecho, mis hermanos, fíjense la cantidad de veces que aparece la palabra oír en este pasaje. Si tu hermano te, dice ahí, oyere, versículo 15. Luego tenemos acá, si no oyere, en el versículo 17. Esta palabra es importante para poder resolver ofensas que se producen en el contexto de la iglesia. Así que la primera tarea de estas personas es escuchar y la segunda tarea es intermediar. Es posible que sea necesario que estas personas deban dar un concepto acerca de las cosas que están escuchando. Y deban decir, hermanos, consideramos que esta es la mejor manera de manejar esta situación, tratar de dar perspectiva a las cosas y ayudar a los que están en esa ofensa que se ha producido a tratar de resolver la situación. Que sea, cualquiera que esta situación sea. Ahora, si este es el objetivo, mis hermanos, ¿quiénes deberían ser las personas que buscamos para que sean esos dos, ese uno o esos dos testigos? ¿Quiénes deberían ser las personas que buscamos? ¿Qué características deberían tener estas personas que buscamos? No es el vecino del barrio, ¿cierto?, que me va a dar un consejo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Yo recuerdo que en alguna ocasión, pienso que cuando hablábamos este tema hace tantos años ya, hablábamos un poquito acerca de eso. Es posible que si ustedes se toman el llamado que les hice a escuchar las enseñanzas viejas, van a encontrar muchas cosas repetidas. Es que no ha cambiado nada, sigue siendo la misma palabra de Dios que hemos compartido en aquel entonces y que seguimos compartiendo en este momento. Pero yo decía, tenemos un problema en nuestro hogar, por ejemplo, con nuestro prójimo, que es nuestro primer prójimo, que es nuestra pareja. ¿A quién vamos a buscar nosotros para que nos aconseje y nos dé una perspectiva acerca de las cosas que deberíamos llevar a cabo para resolver esa situación? Vamos a buscar a doña Juana, la señora que esparce los comentarios. Perdón, aquí no hay nadie que se llame Juana, ¿verdad? Bueno, como una persona X, ¿cierto? Que esparce la información por todo el barrio. Estamos dañando las cosas. Si mi esposa llega a escuchar eso, se va a afectar más la relación, se va a dañar más la relación, ¿verdad? ¿A quién buscamos para que nos dé consejo? A la persona que nos va a decir, eso se parece de ese hombre, no le aguante nada, usted qué hace ahí permitiendo que le trate de esa... ¿Eso es lo que vamos a buscar? Evidentemente no. Si nosotros vamos a buscar a dos personas que nos ayuden a resolver esta situación, necesariamente tienen que ser personas que cumplan con unas características. La primera de esas características es deben ser creyentes, deben ser personas que tienen al Señor Jesucristo en sus corazones, porque esas personas van a buscar lo que es conforme a la voluntad de Dios y no solamente lo que contribuya a satisfacer o a sí mismo o a alguna de las partes que se encuentran allí afectadas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, les regalo este pasaje, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Fíjense, mis hermanos, que yo les decía que muchas veces el término juzgar es un término mal entendido. Nosotros tomamos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y decimos, juzgar es malo.
juzgar es pecado. Y no debemos juzgar absolutamente nada. Pero entonces Pablo estaría corrigiendo a Jesús, o Jesús estaría corrigiendo a Pablo. Y en verdad en la palabra de Dios no hay ninguna contradicción, sino que hay una perfecta armonía. ¿De qué es lo que Jesús está hablando cuando dice no juzguéis unos a otros? Tiene que ver con ese juicio condenatorio, ¿cierto? Cuando nosotros, y muchas veces basándonos en nuestros propios prejuicios, condenamos a una persona sin siquiera saber en realidad qué es lo que está sucediendo, sin poder ver, sin poder entender qué es la situación que se está presentando. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, cuando haya un pleito entre creyentes, dice Pablo, no corran a los tribunales humanos, porque en los tribunales humanos no mora la sabiduría de Dios, sino vayan a los santos. Y cuando vayan a los santos, se refiere al cuerpo de Cristo, se refiere a los creyentes, dice, encuentren personas que sean dignas de juzgar esos asuntos. Hermanos, ¿cómo es que ustedes no pueden juzgar asuntos que corresponden a la vida de la iglesia, cuando en realidad, mis hermanos, Dios les ha entregado a la iglesia del Señor Jesucristo la potestad de juzgar el mundo? Y no solamente el mundo, dice aquí, juzgaremos a los ángeles, ¿cierto? A los ángeles, mis hermanos. Hoy los ángeles, la Biblia los llama potestades superiores. Ellos son seres espirituales con gran poder y autoridad. Pero cuando Jesucristo subió a la gloria y se sentó a la diestra del Padre, Él llevó la humanidad redimida, la nueva creación, esta nueva humanidad, la llevó consigo a esa posición de honor, porque nosotros somos uno con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, en un sentido espiritual, todos nosotros estamos sentados con Cristo a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, por encima de todo poder, toda autoridad, todo nombre y todo dominio que se nombra en este tiempo presente. Mis hermanos, si ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, si un día nosotros juzgaremos a los ángeles, ¿cómo nos dice la palabra de Dios? No podremos resolver cosas que tienen que ver con situaciones que se presentan aquí en el tiempo presente, en nuestra vida en el tiempo presente. Pablo dice, eso no tiene sentido, mis queridos hermanos. Sigue diciendo el pasaje. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Miren, hermanos, se presentó una situación. No hay personas maduras en la iglesia que podrían escuchar la situación y que podrían intervenir. No hay personas maduras entre ustedes, hermanos de Corintios, porque esto se lo escribió a la iglesia en Corintios. Y ustedes recordarán que la iglesia en Corinto era una iglesia a la que Dios le había dado dones extraordinarios, ¿cierto? Dones como el don de hacer milagros, pero también hay dones como el don de conocimiento y de sabiduría. Era una iglesia riquísima en dones espirituales. Y Pablo les dice, ¿cómo no pueden ustedes, iglesia de Corinto, resolver cosas que se presentan en el contexto de la iglesia, en el contexto de la vida de la iglesia? Así que, hermanos, cuando nosotros buscamos una persona para uno o dos testigos, estos testigos deberían ser en primer lugar personas creyentes. Pero también el pasaje nos muestra que estas personas deberían ser personas maduras espirituales. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, busco como testigo de un proceso o de resolver una situación, cualquiera que sea un pecado en el contexto de la iglesia, busco a una persona que está empezando en su caminar con el Señor? Y esa persona va a escuchar a los creyentes tratando de resolver esa situación. Pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que esa persona se desanime y se vaya, ¿cierto? Puede pasar que esa persona se guíe más por el corazón que por el conocimiento de la palabra del Señor. Puede que esa persona no tenga la prudencia para mantener la situación de una manera privada mientras sea necesario. Pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces,
Necesitamos, hermanos, en ese sentido, buscar testigos que sean personas maduras en la fe, maduros espiritualmente. Cuando Pablo dice personas de mayor estima en la iglesia, Pablo no está haciendo clasificaciones, ¿verdad? No está tratando a unos hermanos como si fueran de menor estima y otros de mayor estima. El contexto es muy claro en cuanto a eso. Pablo está diciendo, tomen personas que sean maduras, que puedan, que conozcan la palabra de Dios y que puedan mediar en la situación para poder resolverlo. Bien, y una última característica de esas personas, de esos testigos, según lo que vemos aquí en la palabra del Señor, es que esas personas deberían ser personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de sabiduría y personas que tengan buen testimonio, personas que sean imparciales. Porque imaginémonos nosotros, ¿verdad? Que nosotros traemos 2 testigos y entonces esos 2 testigos cada uno toma un bando, ¿cierto? Y entonces ahora ya no tenemos un problema entre 2, sino tenemos, entre 2, sino que ahora tenemos un problema entre 4. Tienen que ser personas que conocen la palabra de Dios, que dan evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y que son imparciales a la hora de participar de estos temas. Bien, ¿cuál es la última instancia entonces? Dice el versículo 17. La última instancia a la que nunca quisiéramos tener que llegar, ¿verdad? Pero que en algunos casos, desafortunadamente, se presenta y por eso la palabra de Dios da instrucción acerca de qué se debe hacer en ese tipo de situaciones. Dice el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis hermanos, no se puede, como digo, en una enseñanza resumir todo lo que implicaría dar pasos como estos, ¿verdad? Pero básicamente lo que quisiera transmitir con respecto a esto es que en todos estos pasos, ¿qué es lo que se ha buscado con esa persona que ha pecado, que ha cometido la ofensa? ¿Qué es lo que se ha buscado? Fíjense, cada vez, ¿cómo? La reconciliación o restauración. Si te oyere, dice la primera parte, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si oyere a los testigos, has ganado a tu hermano. Si oyere a la iglesia, has ganado a tu hermano, ¿cierto? Pero, ¿cómo? Si oyeres a la iglesia, has ganado a tus hermanos. Ajá, correcto, también. Pero si no oyere a la iglesia, desafortunadamente, dice allí, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esta frase de gentil y publicano? Las 2 palabras son palabras del contexto bíblico. Gentil es una persona que no era judío, ¿cierto? Un publicano era una persona que aunque era judío de sangre, se había aliado con los romanos. Y ya sabemos lo que el pueblo judío sentía hacia los romanos. Era un pueblo invasor, ¿cierto? Que les oprimía y que les trataba con mucha dureza. En ambos casos, los judíos tenían una cierta, ¿cómo se dice?, resistencia a estos 2 grupos de personas por muchas razones, ¿verdad? Entonces, lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí no es tanto que nosotros debamos rechazar a la persona, pero la palabra de Dios nos está mostrando que una persona que reiteradamente se rehúsa a reconocer su falta, una persona que reiteradamente se rehúsa a reparar las cosas el daño que ha causado, una persona que reiteradamente se rehúsa a perdonar a su hermano, ¿cómo nosotros podríamos esperar que esa persona en verdad es un creyente, es un seguidor de Jesucristo? Entonces el punto al que se llega aquí es el punto de reconocer. Miren, lo que estamos haciendo básicamente es reconocer que tenemos ante nosotros un rebelde que no quiere seguir la palabra del Señor. Tenle por gentil y publicano reconoce que esta persona o considera a esta persona como si fuera una persona incrédula, una persona que no se somete a la palabra de Dios y a las indicaciones que la palabra de Dios está dando. Notemos otra vez, ha habido todo un proceso. ¿Para qué? Cuando nosotros queremos que una persona se vaya, no hacemos ninguna de estas cosas, ¿cierto? Si yo quisiera que la persona, chao pescado, no hacemos nada de esto. Simplemente no lo hacemos. Buscamos la manera de que la persona
se vaya. Pero lo que buscan estos pasos que tenemos aquí, mis hermanos, es ganar a tu hermano. Y estos pasos, ¿por qué llegamos al paso de decirlo a la iglesia? Es porque no se ha ganado al hermano. Al hermano se le ha hablado, se le ha dicho, se le ha invitado, se le ha enseñado, se le ha corregido. No solamente una persona, sino ahora dos hermanos maduros que pueden conocerla. Y esta persona persiste y persiste en su pecado y en su falta. Lo que hace la iglesia al final simplemente es reconocer que esta persona no está viviendo como un verdadero creyente. Esta persona no está mostrando o no está exhibiendo el fruto de ser un verdadero creyente. Esta persona no tiene ningún interés en apartarse del pecado. Esta persona no tiene ningún interés en perdonar. Esta persona no tiene ningún interés en reconciliarse con su hermano. Esta persona no está demostrando el fruto de una vida transformada por la palabra del Señor. Y por supuesto, mis hermanos, que no es algo sencillo de hacer, pero en alguna medida es lo que hemos visto en los pasos anteriores. Ninguno de esos pasos son difíciles de hacer. Absolutamente ninguno de esos pasos difíciles de hacer, no, son muy difíciles de hacer. Ninguno de esos pasos son sencillos. Pero hermanos, por el amor a nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en la palabra del Señor, debemos creer lo que la palabra del Señor dice. Y una vez más asumir el costo de seguir al Señor en todas las cosas que encontramos. Hermanos, miren, confrontar a una persona con su falta o con su pecado no es algo fácil. Alguna vez estaba hablando con un hermano que es pastor. En algún momento estaba hablando con un hermano que es pastor y yo le preguntaba, hermano, ¿cuál es una de las cosas más difíciles que tú has encontrado en tu ministerio para hacer? ¿Cuál ha sido, desde tu opinión, desde tu perspectiva, cuál ha sido una de las cosas más difíciles que has tenido que hacer en tu ministerio? Y este hermano ni siquiera lo pensó. Me dijo, la cosa más difícil que yo he tenido que hacer en mi ministerio es confrontar a alguien con su pecado. Eso es lo más difícil que yo he tenido que hacer. ¿Por qué es lo más difícil que he tenido que hacer? Porque muchas veces no estamos dispuestos a atender, ¿cierto? No estamos dispuestos a escuchar. Tenemos esa resistencia natural en nuestros corazones. No se me meta en mi rancho, ¿cierto? No se meta aquí la barrera. Usted no puede pasar, no puede llegar más allá de eso. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero hermanos, debemos estar dispuestos a asumir el costo si amamos a nuestro hermano, pero por encima de todas las cosas, si nosotros amamos al Señor. Lo fácil sería decir, ¿sabes? Ya no más, yo fui el que ofendí o me ofendieron a mí, dejemos las cosas así. ¿Se acuerdan de la frase que les mencionaba el domingo pasado? La frase que parece bíblica pero no es, no hagas a otros lo que no quieres que los otros te hagan a ti. Yo no quiero nada más, ¿cierto? Yo no quiero nada más con esta persona. Está bien, usted siga su camino, yo sigo el mío. Usted haga lo que quiera, yo hago lo que quiera. Pero no es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios es positiva, nos invita a hacer algo. Hazle a tu hermano lo que quieres que tu hermano te haga a ti. Así que hermanos, si en algún momento nosotros como creyentes en Jesucristo vemos a nuestro hermano cometer una falta, dice la palabra de Dios, restáurale con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado y caer. Entonces ve a tu hermano y habla con tu hermano. Y alguno de nosotros podría decir, no, eso es la tarea del pastor, ¿cierto? Esa es la tarea del pastor. El pastor es el que tiene que hacer ese tipo de cosas. Mis hermanos, claro, es una tarea mía. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea una tarea. Pero es que, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo. Y en la iglesia de Cristo, todos nosotros somos responsables los unos por los otros, ¿cierto? Todos nosotros. Así que todos nosotros deberíamos asumir el costo de ir a nuestro hermano y tratar de ayudar a nuestro hermano cuando se ha producido esa ofensa contra mí, ¿cierto? O hemos sido testigos de un pecado que se ha cometido.
Entonces, mis hermanos, finalizo con lo siguiente. Finalizo con esto. Dice el pasaje: de cierto os digo, versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, importante otra vez que el contexto, ¿verdad? Porque muchas veces este pasaje se ha sacado del lugar en el que está, y entonces empezamos a enseñar cosas como que yo puedo decretar, y que si yo decreto que esto sucede, esto va a suceder, y en algunos contextos se llega hasta el punto del atrevimiento de darle órdenes a Dios y decirle a Dios lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Qué es lo que significa esto de atar y desatar? Tiene que ver con decisiones, mis hermanos. Tiene que ver con decisiones que la iglesia toma en la tierra. Si esas decisiones son tomadas siguiendo la palabra del Señor, lo que atemos en la tierra, dice la palabra del Señor, está atado en los cielos. Y fíjense que en cierta medida también esto nos transmite un sentido de autoridad que el Señor ha delegado o ha concedido o ha conferido a su iglesia. La iglesia en la tierra tiene autoridad dada por el Señor para tratar los asuntos que tienen que ver con los miembros de la iglesia local. La iglesia tiene la autoridad para tratar cosas que tienen que ver con el contexto de la iglesia local. Como en el caso que acabamos de ver, tenle por gentil y publicano. Sí, tenle por gentil y publicano. Después de un proceso con una persona en la que se ha seguido los pasos bíblicos, si la iglesia llega a la decisión de esta persona lo tendremos por gentil y publicano, eso es una decisión. La iglesia está atando y desatando, sí. El Señor ha dado, mis hermanos, autoridad a su iglesia. Cuando una iglesia se involucra en la vida de sus miembros, de sus creyentes, no se está tomando atribuciones que no le corresponden. El Señor Jesucristo ha dado la autoridad para hacerlo. Y por eso dice, si hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne para resolver cosas que competen a la vida del cuerpo de Cristo, dice el Señor, yo estoy ahí, ¿cierto? Yo estoy allí en medio de él. ¿Qué significa la presencia de Cristo en ese contexto? Significa que el Señor Jesucristo está respaldando lo que su iglesia hace en su nombre y en obediencia a la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, ahora sí termino con lo siguiente. La disciplina es el recurso que Dios nos ha dado para tratar con el pecado no resuelto de los creyentes. La disciplina es una marca de una iglesia saludable. Una iglesia que ignora el pecado, una iglesia que hace la vista gorda frente al pecado. Hermano, no es una iglesia saludable. Así, ya, hay que decirlo. En la apariencia puede serlo. Incluso pueden haber multitudes en la iglesia. Pero si es una iglesia en que el pecado se admite, se maneja, se consiente, no se trata, hermanos, no es una iglesia saludable. Y un ejemplo de eso, les insto, ¿cierto? Les exhorto a que leamos Apocalipsis capítulo 2 y 3, las 7 iglesias de Apocalipsis. Allá había una iglesia, la ultimita de todas. Iglesia, yo te veo, tú te ves rica, grande. 2 y 3. Sí. Iglesia, tú te ves, tú dices a ti misma, yo soy rico y me he engrandecido y no tengo necesidad de absolutamente nada. Pero no sabes que eres una pobre y desventurada, ¿cierto? Te aconsejo que de mí compres oro puro, ¿cierto? Que te arrepientas de tu pecado. Entonces, hermanos, no juzguemos las cosas por las apariencias, sino en verdad, ¿cierto? Por la verdad de la palabra del Señor.
Una iglesia en la que no se practica la palabra de Dios, en que el pecado es ignorado y el pecado no es tratado. Obviamente al decir que tratamos el pecado debemos hacerlo también con el corazón bíblico, ¿cierto? De amor, de restauración, el corazón de Jesús debe estar presente. Pero hermanos, una iglesia que ignora el pecado no es una iglesia saludable. Aunque nos veamos muy bonitos, ¿verdad? Nos veamos muy bonitos por fuera. No la vemos solamente lo de afuera, sino la vemos primeramente lo de dentro, de nuestro corazón. Mis hermanos, que cada uno de nosotros pueda tener una actitud correcta frente a la palabra del Señor, que cada uno de nosotros podamos tener una actitud correcta frente a nuestra propia pecaminosidad humana. Hermanos, somos pecadores. No, eso no es algo liviano o sin importancia. Somos pecadores. Nuestro pecado es grave. Parte de ser un creyente es haber entendido que nuestro pecado es algo grave. Jesucristo entregó su vida en la cruz para perdonar nuestro pecado. No lo consintamos. Tratémoslo con las herramientas que el Señor nos ha dado en su palabra. Y si así lo hacemos, mis hermanos, vamos a disfrutar de la gracia, de la bondad, del poder de nuestro Dios manifestándose continuamente en nuestras vidas. Amén.